Sobrevolamos una vez más la denominada Puerta a la Montaña Palentina. Guardo y su comarca despiertan en esta década de la pesadilla socioeconómica que produjo el abandono de la minería. Aquella fuente de ingresos y de vida, motor económico en los años 60, que hoy ha sido desintegrada del todo. Fin a la cultura del carbón. La ciudad y su comarca afrontan un nuevo futuro. Guardo levanta la voz en el norte de Palencia y planta batalla con las armas de una nueva economía sociocultural. Las ciudades, con sus territorios, se someten a los devaneos de la economía a lo largo de su historia. Los cambios generan en ellas enormes saltos, verdaderos contrastes. Un fenómeno al que nos acercamos hoy en el Arcón. La mayor sorpresa viene de la mano de la cultura, una nueva revolución que suena bien, que se abre al futuro sin lamentos, que llena cientos de veces el nuevo auditorio, la caja de resonancia de un pueblo que sabe de música y la practica. Prenderemos con ellos la dinamita de esta nueva mina que se llama AMGU, la agrupación musical de Guardo, unas siglas que ya forman parte del ADN de guardenses y guardensas. Manuel dos Santos, Manolín, es un músico bien formado y un paisano comprometido con su tierra. Dirige esta maravillosa orquesta social. Él es el alma mater de una verdadera revolución que ha conseguido que 400 habitantes, casi el 15% de la población, sean socios, participen, toquen algún instrumento o realicen una actividad artística en la Escuela de Música, Danza, Teatro y Artes Plásticas. Manolín y su claustro de músicos y artistas nos enseña hoy la otra cara del carbón de Guardo, que ha suplantado a los mineros por violinistas, pianistas, actores, músicos y compañías de teatro. Y sobre todo, la música para las bandas, para los estudiantes. No faltará el testimonio de Baristo, de un entibador palentino que recuerda con cariño la minería y defiende esta fórmula social a Huebra para rescatar parte de la arquitectura popular y recuperar el último pozo de nieve. María José nos hablará del momento cultural dentro del lavadero de explosivos, ejemplo de la puesta en valor de la arquitectura industrial. Nos sentaremos en la mesa del Santa Marta, uno de esos restaurantes de perfil familiar y rural, para charlar con Noele y con Argentina, dos generaciones en la cocina rural. Con el escritor palentino Eduardo Gutiérrez, muy ligado a la cultura de Guardo y su entorno, hablaremos bajo los robles del color verde, el que suplantó al negro del carbón, el del camino olvidado, el del paso de los peregrinos a Santiago y del tren huyero, el de la robla, que aún hoy nos cruza. De la literatura, de los concursos de relatos y los cuentos, de las ollas ferroviarias y de los pendones. Comenzamos el programa en la Plaza Mayor de Guardo, con una imagen de ciudad moderna, en la que sobresalen los nuevos edificios de la Casa Consistorial y del Auditorio, que es la caja de resonancia de la cultura. Hemos quedado con Juanje, un curtido alcalde que gestiona desde hace años ese cambio de color en su ciudad, del negro al verde. ¿Cuánto tiempo llevas de alcalde? Llevo desde el año 2007, menos una interrupción que hicimos en el 19, exactamente de 365 días. ¿Vale? ¿Y te dedicas a la política municipal de joven, casi? Bueno, yo empecé, mi primera experiencia fue en el año 87-91, que estuve de primer teniente de alcalde con Carlos Rojo. ¿Por qué te iniciaste en la política municipal? En aquel momento me llamó, oye, ¿por qué no vienes con nosotros y demás y tal, no?
bueno, pues me pareció que podía colaborar en algunas cosas del ayuntamiento, digamos que por el tema de gestión o por el tema de... Han pasado casi 20 años. Sí. ¿Te sigues sintiendo igual? Otra vez afrontas una nueva legislatura como alcalde. Me siento con más fuerza, con más potencia, porque sé que hay cosas, ya vemos que tenemos cosas ya que son muy claras, y hay cosas que ya sabemos que no tenemos que darle oportunidad, no tenemos que esperar. Y además mi situación y mi madurez, digamos, en el tema de la política, pues me hacen afrontar las cosas con mucha más firmeza. Esa madurez te vendrá bien para poder decir que los alcaldes de las lindes, de la zona alta, de la montaña... Porque, hombre, ser alcalde de Fromista, de Cervera, de Aguilar o incluso de Saldaña es más sencillo. Ser alcalde de Guardo es muy complicado, ¿eh? Aquí venimos, primero porque veníamos de un futuro, de un pasado que era el que había, y luego eso se ha ido degradando. Entonces, ¿cuál es la potencialidad, digamos, que a nosotros se nos dice o que nos demanda, ¿no? El 40% de mi energía tiene que estar destinada en a ver cómo buscamos un presente y un futuro esplendoroso para Porque es curioso, lo de Guardo es curioso. Tuvo un momento de esplendor donde había más población, había un crecimiento, había una economía saneada, servicios, llega el declive y luego, ahora vuelve la resurrección. Sí, bueno, ahora yo creo que nos dejamos unos miembros de la gente, digamos, que realmente quiere estar en este territorio, que está contento, digamos, de vivir aquí, pero que a su vez quiere tener una oportunidad, ¿no? Ahí es donde está, digamos, nuestro papel, intentar buscarle una oportunidad en todos los niveles, en los temas culturales, en los temas deportivos, en los temas turísticos y sobre todo en los temas industriales, que nosotros tenemos esa vocación industrial, cosa que otros ayuntamientos, otras localidades no lo tienen. Ahora te voy a preguntar por la industria y por el nuevo enfoque industrial que va a generar riqueza a Guardo, pero me quedo con lo de la cultura. Llama muchísimo la atención la actividad que despliega la escuela de música, las danzas, teatro, es impresionante. Es impresionante. Nosotros somos una referencia a nivel, digamos que proporcional, no hay ningún pueblo en España que tenga la capacidad cultural que tiene Guardo, pero con diferencia absoluta, en donde tú lo mires, no hay Juan G, ¿toca algún instrumento o baila alguna danza? No, bailar soy bailo fatal. ¿No bailas, no tocas? Cantar no canto nada, tocar como mucho las palmas. ¿La capital qué es, Velilla o Guardo? Bueno, Velilla de Guardo, Velilla, o Santibáñez, o Mantinos, o Villalba, o sea, nosotros... Pero Guardo ha ejercido siempre de capital de la zona. O Valderrueda, ¿no? Claro. O Riaño, ¿no? O sea, nosotros digamos que necesitamos focalizar todo eso porque ofrecemos servicios para todos los demás, ¿no? Entonces, lo normal es que se acuda, digamos, a espacios donde tienes servicios, donde tengamos, no sé, pues no solo biblioteca que tienen los demás, sino tenemos un espacio cultural como este, o tenemos una piscina cubierta, un spa. ¿Esto es montaña palentina? Esto es montaña palentina, sí. ¿Tenéis spa? Sí, tenemos ¿Para spa. todos los públicos o solamente para los ricos? No, para todos los públicos. Para todos los públicos. Y la piscina es... Casi te sale más barato ir a la piscina, ducharte en la piscina que ducharte en casa. ¿Sabes? Y es un elemento que vemos que es imprescindible. Y una guinda, digamos, en el tema turístico. Porque tú no eliges... Al final, aquí tenemos que hacer también un destino turístico. El destino turístico está basado en que tú puedas ofrecer servicios, en que puedas ofrecer dónde dormir y dónde comer. El ser puerta de la montaña palentina ante un producto turístico de naturaleza de vital importancia que conexiona con Cantabria, con Asturias, con León, ¿eso os beneficia o solamente abrir la puerta para que pase corriendo? No, hombre, es un tema de oportunidad. Es decir, nosotros tenemos la gente que está pasando, vamos a ver cómo les capturamos, ¿no? Para eso hay que convencer al tejido social y tejido industrial de que esto es posible, de que aquí pasando, pues no sé, un sábado pasan 4.000 paisanos, ¿no? Yendo y viniendo. Ahora vamos a lo mollar. A la industria. Una localidad como Guardo, que en un momento determinado, una industria derivada de la minería, de la térmica y tal, había trabajo, había riqueza. ¿Cómo vais a afrontar el futuro inmediato para suplir el que tengamos industrias que generen empleo y actividad económica? Bueno, eso primero hay que trabajar en ello siempre. No solo porque tú vayas a hacer algo, sino porque des la oportunidad de que mañana se haga, ¿no? Y seguimos, bueno, ahora se va a implantar, ahora dentro de muy poco ya, una fábrica de pellets muy grande, 120.000 toneladas, un tema de biogás, un tema nuevo de reciclaje de neumáticos distinto, digamos, que existe. Seguimos trabajando con el tema de biomasa. Bueno, vamos a desarrollar, digamos, que se... La energía será gratis, ¿verdad, de Villalba o no? Eso en Villalba puede que sea gratis, sí. Pero a ver, en Villalba, digamos, que con lo que van también a obtener, digamos, que tampoco le va a pasar nada porque pagan una factura de la luz. Jorge, ¿hay futuro en Guardo? Sí, no, hay futuro en cuanto que la gente de aquí, que los que estamos aquí, creemos en nuestro pueblo. ¿Y quieren estar aquí? Y queremos estar aquí, ¿no? Y a mí yo podría estar en muchos sitios.
pero donde siento feliz es estando aquí, ¿no? ¿Cuántos viven en el Padrón? 5.700. 5.700. Sí. Estamos hablando de una población. Sí, no está mal. No está mal. Lo que pasa es que bueno, aquí nos acordamos cuando teníamos 9.856 y cuando además la gente flotante eran más, y cuando éramos 12.000. Pero no solo eso, Guardo se ha perdido de capacidad poblacional, pero es que los alrededores, lo que nos nutríamos, eso ha bajado en algunos casos el 70%. Entonces, pero esto no solo lo pagamos nosotros, ¿eh? O sea, nosotros vemos que tenemos una posibilidad y un futuro, pero no sé, Palencia, capital, también sufre el que nosotros, digamos, que no estemos en ese crecimiento, en esa ola, porque todos esos tipos de servicios que nos ofrecía a Palencia con otros habitantes que teníamos, ahora no les demandamos porque no existen, ¿no? Dentro de 10 años pienso volver. Dentro de 10 años. Pienso volver. Yo aquí te no sé si yo seguiré en la tele y tú seguirás en el sillón de la alcaldía, pero yo creo que no. ¿Cómo ves dentro de 10 años a Guardo? Más o menos, ¿cómo ves? Le veo como mucho más asentado y con muchas más posibilidades de las que tiene ahora. Nos falta todavía, digamos, mucho acomodo poblacional. ¿Has hecho el Camino de Santiago? A trozos. Estás en ello ya. A trozos, he hecho a trozos. Bueno, un trozo para acá, un trozo para allá. Confieso que estoy deseando abrazar a Manolín y entrar en el interior de esa gran partitura de la montaña palentina. Me espera junto a Juan Carlos y a Tomás, en la entrada de la gran escuela, de la Universidad Rural de la Música, que ha logrado renovar la melodía del aire de los vientos del norte en Palencia. Y tiene su cosa lo de las sillas de los niños. ¿Verdad? ¿A que sí? ¿Quién te lo iba a decir? Ya lo creo. Ojalá cuando yo era niño hubiese tenido la suerte de vivir en una localidad como Guardo, donde desde bien pequeño la cultura y la música habría entrado, ¿eh? Y este sitio, Javier, es un ejemplo de ellos, porque esta es el aula de música en movimiento, donde vienen niños desde 3 meses hasta los 7 años a disfrutar, bueno, pues a través de la música que tantos beneficios nos da. Tenía muchas ganas de saludarte, tenía muchas ganas de entrar en este lugar, porque esto ha sido una cantera, esto ha sido un vivero de profesionales que les vemos danzando, actuando en teatros, que les vemos en orquestas, dirigiendo bandas. Esto ha sido... La verdad que esto es al final la puerta de acceso, es un centro de enseñanzas artísticas donde todo el mundo, sin límite de edad, puede venir a disfrutar y aprender cualquiera de sus disciplinas, la música, la danza, el teatro, las artes plásticas, y orientarlo. Nuestro objetivo también es orientarlo y dar la oportunidad a aquellos que se quieren dedicar profesionalmente. A día de hoy, como bien dices, hay un montón de alumnos que si no hubiera sido por este centro, nunca hubieran tenido acceso a la cultura y nunca hubieran podido desarrollar esa vocación profesional. Y estamos en la puerta de la montaña palentina, estamos en Guardo, no estamos en la ciudad de Palencia, ni en la ciudad de Burgos, ni en Madrid, ni en Barcelona. Estamos, eso es, en la periferia de Castilla y León, pero yo creo que es importante que al final este es un proyecto de muchas personas, al final, y de las administraciones públicas, de una suma de familias, profesorado, que al final son los que hacen grande esto, la junta directiva, que siempre están ahí trabajando para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades que el que vive en la capital. ¿Tú eres hijo o nieto de la mina? Yo soy hijo y nieto de la mina. ¿Y lo de la canción de Santa Bárbara se te quedó? ¿Fue tu primera partitura, más o menos, Se o no? me quedó, sí, bueno, al final hice mis pinitos, también la he tocado con el saxofón, que fue con el primer instrumento que comencé, y sí, por supuesto, es un referente y una canción que está presente en mi vida. Claro. ¿Quién fue Claudio Prieto? Pues Claudio Prieto fue el músico más ilustre que ha dado las tierras palentinas. Y bueno, pues él, curiosamente, dio sus pasos allá por los años 50-60 en la banda de música que había aquí y estuvo, además, bajo la dirección de Luis Guzmán Rubio, que fue el hijo de Guzmán Ricis, que fue el compositor, entre otras cosas,
del himno a la ciudad de Palencia. Oye, cuando cuentas esto por ahí, la gente tiene que alucinar. Cuando lo cuentas con compañeros del conservatorio, cuando lo cuentas con colegas del mundo de la música, tienen que alucinar. En Guardo, ¿cuántas actividades desarrolláis a lo largo del año? La agenda. Pues cerca de 250 actividades, entre conciertos, festivales de música, de danza, de teatro, cine, exposiciones también, eventos que han posicionado, es verdad, que a Guardo y a la comarca, ¿no? A esta comarca occidental de la montaña palentina como el epicentro cultural, ¿no? Y para mí es cuanto menos un orgullo que hoy en día seamos reconocidos por eso, porque al final de lo que se habla es de Guardo. ¿Te nutres, os nutrís, este centro se nutre de jóvenes, de paisanos y paisanas de la comarca? Sí, efectivamente. ¿Mucho de Velilla o no? Muchos de Velilla, de mi pueblo, que por cierto también gestionamos la Escuela Municipal de Música de Velilla del Río Carrión. Y bueno, pues ¿Estuviste en Cistierna también? Estuve también en Cistierna, allí tuve la suerte de poner en funcionamiento una banda de música que a día de hoy funciona. Este proyecto que hoy está aquí era la intención de haberle, pero bueno, por circunstancias de la vida, al final, pues bueno, la Junta Directiva en aquel momento, pues en el año 2004, pues bueno, querían dar un impulso a la banda de música, que es el germen de todo este proyecto, y bueno, pues nos pusimos a trabajar en ello, y a día de hoy, volviendo un poco al hilo, Javier, de lo que comentabas, no solo ya viene gente de la comarca, tenemos alumnos que vienen de León Capital, de Burgos Capital, de Palencia Capital y de todos los pueblos de la comarca, ¿no? En lo que eso es un referente cultural. Lo del auditorio era... Eso ha tenido que ser definitivo. Pero ya antes actuabais por cualquier sitio. Sí, yo siempre digo que al final hemos tenido la suerte de tener siempre al Ayuntamiento de Guardo volcado con nosotros, y muestra de ello es que, bueno, es ese auditorio, ¿no? Que al final nosotros viene a culminar toda nuestra actividad hoy en día allí. Y mejorar la acústica. Y mejorar la acústica. Pero bueno, he de decir que ahora igual uno lo ve y no está consciente, porque para llegar ahí hemos pasado verdaderas penurias, porque toda la actividad cultural o la hacíamos en el Instituto Señorío de Guardo, en el Salón de Actos, claro, o en el Pabellón de Deportes. Hemos pasado por muchos sitios en la iglesia. A todos ellos les doy las gracias, porque al final contribuyeron a lo que hoy tenemos. Cuando llegaron los reconocimientos, cuando llegaron los premios, cuando llegó la Casa Real, cuando llegó el Alfonso X, cuando llegaron todos esos reconocimientos que hemos estado echando un vistazo, os daba la razón. O sea, esto era una cosa muy seria. Al final es un espaldarazo, ¿no? Es así, ¿no? Y esos reconocimientos, que estoy muy agradecido a ellos, pues al final lo que nos han hecho es dar visibilidad a este proyecto, porque el reconocimiento lleva implícito un montón de cosas, el reconocimiento a un trabajo, pero sobre todo para mí lo más importante es eso, el dar a conocer lo que tenemos como sociedad en esta comarca. Yo creo que hasta ahora, Manolín, habéis demostrado todo ya. Está demostrado la eficacia, está demostrada las disciplinas que se están realizando con seriedad. Hemos tenido la respuesta de muchos que empezaron, se formaron, que fue el germen de que luego hicieran carreras. Pero ¿cómo te contemplan nuestros conservatorios? Los conservatorios de Castilla y León, los conservatorios de las provincias o de fuera. Los colegas, ¿cómo os contemplan? ¿Como alguien de provincias o...? No, nos contemplan como un ejemplo a seguir. Y muestra de ello es, por ejemplo, recientemente hemos firmado un acuerdo con la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León y, por ejemplo, la Escuela Profesional también de Artes Escénicas, de Arte Dramático de Castilla y León, para que sus alumnos, los que acaban la carrera allí, vengan a mostrar el trabajo que, de hecho, lo hemos tenido hace poco, que han venido aquí a actuar. Eso demuestra... Bueno, en el albergue les podemos alojar. Les podemos alojar perfectamente. O sea, va a haber cursos de verano, por lo que veo. Bueno, ¿quién sabe? Hay quien sabe, pero bueno, demuestra esa unión que tenemos. De hecho, hay alumnos nuestros que están estudiando o bien en los conservatorios en este caso de Palencia o de León, que son los más cercanos. ¿Por qué te empeñas en que en Guardo tiene que estar todo lo que hemos visto? Bueno, pues porque al final, bueno, yo creo que uno cree y en su forma de vida le hace ver que tienes que aportar un granito de arena en la sociedad. Y para mí, pues ese granito de arena es contribuir a la mejora de la vida de los ciudadanos de una comarca. Y es lo que comentaba antes, que al final cualquier proyecto se puede desarrollar. Es verdad que también hay que decir que en el medio rural las cosas cuestan 3 veces más, no nos vamos a engañar. Y es ahí donde las administraciones tienen que ser conscientes.
que si queremos apostar por el medio rural hay que seguir manteniendo servicios. Este es un ejemplo de allá donde las administraciones no pueden llegar, ha llegado la voluntad, la sociedad civil. La sociedad civil. Ahí ha llegado. Común. El común. Y ahora es el momento de que las administraciones se volquen con estos proyectos. Manolín, no dejes de tocar nunca, ni de gestionar. Y enhorabuena por todo lo que representas. Muchísimas gracias a vosotros, porque al final esto es un escaparate para dar a conocer que el mundo rural está muy vivo, y Guardo con este proyecto es un ejemplo de ello, y que tenemos un futuro, yo creo que muy prometedor por delante. María José es la concejala de Cultura y con ella nos dirigimos a un ejemplo de puesta en valor de la arquitectura industrial, un resto de la industria química, el lavadero de explosivos, que es hoy un atractivo turístico que muestra parte de la memoria de Guardo. Hubo una época que en muchos pueblos había lavaderos donde iban a lavar las abuelas de nuestras abuelas. En este caso, esto no era para las abuelas que venían a lavar, ¿no? No, esto era para los empleados de la antigua fábrica de explosivos. Que se utilizó durante mucho tiempo. Sí, se utilizó durante varios años, no exactamente cuántos, pero muchos. Esto puede ser un poco un cachito del románico de Guardo. Industrial, porque, más bien, sí. Porque vuestro románico es la industria. Románico. Y este es el aprovechamiento de un recurso, un inmueble Sí, industrial. se hizo para los trabajadores de la fábrica ya por los años 60 y se calentaba el agua con el propio sistema de refrigeración de la fábrica. ¿Y cómo lo ve el público cuando viene? Bueno, esto es cultura. Es Entrar cultura. en el mundo de la geología, en el mundo de la minería, en el mundo de la industria, y aquí se lo contamos todo. Sí, la verdad es que sí, aquí se les cuenta lo que es toda la historia de la fábrica de explosivos y hay mucha gente que no conocía la historia de la fábrica, entonces la verdad es que cuando vienen sí que les gusta. Y es verdad eso que decís muchas veces los de Guardo, que hubo una época que en cualquier rincón de la geografía española, que en cualquier casa, domicilio, siempre había algo que había nacido de la minería de aquí. De la fábrica de explosivos, sí, sí, tal cual. Eso se lo podéis ver también en los paneles que tenemos. La cantidad de productos que salían de aquí, de esta fábrica, estaban prácticamente en todas las casas. Y el hule... Todo, de cualquier plástico, de cualquier plástico. pegamento, de todo, sí. ¿Tú tienes ADN minero o no? Sí, mi padre era minero. Sí. ¿Os marca mucho a los habitantes de Guardo el haberle pertenecido a una época de esplendor donde la minería acaparaba toda la actividad económica, social? Hombre, sí que te queda ahí la cosilla de la minería, por supuesto. Y yo creo que en Guardo la mayoría de la gente tiene una raíz minera, si no es de padres, es de abuelos, la mayoría de la gente. Eres concejal de Cultura, ¿tienes chiquitos? Tengo tres. Chica, concejal, fijando población, oye, tú das Lo tengo todo. Sí. Das lo que todos queremos ahora. ¿Cuánto tiempo llevas en la concejalía? Desde 2015. Bueno, ¿qué tal la experiencia? Bien, muy buena, muy buena. La verdad es que cuando entras un poco sin saber un poco cómo funciona un ayuntamiento, pero yo creo que es una cosa que al final es necesaria, que viene bien y que aportemos nuestro granito de arena. Yo creo que todos los debiéramos de pasar por la concejalía de nuestro pueblo una temporada. No estaría mal. Sí, no estaría mal, ¿eh? Por lo menos se sabría desde dentro cómo funciona y, oye, siempre hay gente que puede aportar cosas nuevas. María José, concejal de Cultura en Guardo, oye, con el auditorio que tenéis, la actividad, la agenda cultural, las actuaciones, teatro, danza, música, hombre, te lo habrán puesto fácil. Sí, la verdad es que tenemos unas infraestructuras que nos permiten ser un referente, sobre todo a nivel provincial, en actividades culturales. Tenemos una actividad cultural durante todo el año, que eso bueno, pues también atrae gente de fuera que viene a ver, hay de todo tipo, de música, de teatro, de todo. Durante mucho tiempo, yo ya tengo la barba blanca, pero la tuve negra y siempre que venía era un sentimiento de pena, un sentimiento de decir, José, nos ha desmantelado de lo toda que fuimos lo que fuimos. ¿Ya no le tenéis ese? No, yo creo que, a ver, es un poco, yo creo que hay que tirar para adelante y hay que tener más pensamientos positivos, de que Guardo es un sitio que se vive muy bien, que se está muy bien y que, oye, que esto todo poco a poco tiene que ir avanzando, pero ya el sentimiento negativo hay que dejarle, que eso ya no nos lleva a ninguna parte. El termómetro de gente joven, de tu generación, es bueno, hay actividad, hay
compromiso? ¿Se participa en las asociaciones? Sí, la gente sí que suele participar. De hecho, bueno, si ves cualquier actividad que se organiza, prácticamente hay lleno total. O sea que la gente participa y yo creo que agradece también que haya algo dentro de nuestra localidad. El hecho de estar a la puerta no quiere decir que no estemos dentro. Hay una masa forestal importante en el término municipal de Guardo, por lo tanto, el senderismo, la naturaleza, ahora la recuperación del camino olvidado, una ruta de peregrinación, todo eso ayuda. Desde Claro. tu concejalía lo... Sí, claro que ayuda. Eso, bueno, lo llevaría más el tema de Concejalía de Turismo, pero sí que es verdad que viene muchísima gente a hacer el camino, cosa que antes pasaba menos gente. Ahora sí que casi todos los días pasa gente a hacer el camino. Es una nueva, digamos, alternativa al camino francés de siempre. Y las rutas que tenemos por la montaña, pues los fines de semana sobre todo se ve mucha afluencia de autobuses, de gente que viene de fuera para hacer esas rutas. Oye, ¿cuánto darías como concejala de Cultura de Guardo, teniendo el auditorio que tenéis, la actividad musical tan importante, porque algún día si asistiéramos a un concierto de la Filarmónica de Viena, ¿no? La del Año Nuevo, esa? Le pones el listo muy alto, ¿eh? Sí. Hombre, la verdad es que sería una cosa que yo creo que no está a nuestro alcance, pero ojalá pudiera estar. Se nos quedaría el auditorio pequeño, seguramente, eso fijo, pero sí que sería una cosa que, bueno, creo que lo querría todo el mundo, no solamente Guardo. El presupuesto de cultura será importante en la concejalía. Bueno, sí hay un presupuesto que da cabida a todas las actividades que tenemos perfectamente, o sea que sí, está bien. ¿Qué instrumento tocas? Acordeón. Acordeón. Y castañuelas, pertenezco a la agrupación folclórica de Guardo también. Oye, eso es verdad. En la población no es raro en la familia que no haya alguien que toque un instrumento o que esté vinculado a una actividad musical. Sí, también. Claro, aquí tenemos Angu, que digamos que es un poco el referente de la cultura aquí en Guardo. Y de yo creo que de todas las familias de Guardo hay alguien un niño, un tío, un padre, un abuelo que pertenece a Angu, bien tocando un instrumento, haciendo teatro, porque bueno, al final tocan todas las ramas de la cultura. Esta manifestación de la música, evidentemente es cultura, pero ¿es turismo también? También es turismo, porque al final cada vez que se hace una actuación también viene la gente de fuera a ver esas actuaciones, entonces también te llama la gente. Muy bien, ha sido un placer, María José. Dentro de 10 años, cuando vuelvas, serás alcaldesa, ¿o no? Uy, no sé. Esperemos que Juanje siga muchos años. Muy bien. Evaristo es minero y lo tiene a orgullo. Es además entibador y lo defiende en multitud de exhibiciones. Además, forma parte de un colectivo que ha rehabilitado La Nevera, el último pozo de nieve, y algunos chozos de pastores, y lo han hecho a Huebra. ¿Ya no nieva en Guardo como antes, o sí? Hombre, no dicen que con esto del cambio climático ha mermado la nieve, pero el año que la cae. Hay nevadas buenas también. ¿Ya habéis hecho la prueba en el pozo con la nieve? No nos ha dado tiempo, pero lo intentaremos, sí. En cuanto haya una nevada que lo permita, lo vamos a intentar. ¿Tú tienes ADN de minero o no? Hombre, mi familia fue minera en 3 generaciones, o sea que ahí está. Tú siempre dices que las 3 generaciones, cada una habéis cerrado distintos pozos, ¿no? ¿Tu abuelo dónde empezó? Mi abuelo trabajó en las minas de Prado de la Guzpeña, en la zona de aquí lindando de León, y mi padre también trabajó en ellas. Somos de Taranilla, un pueblo que está en la cuenca minera esa, y cuando esa cuenca cerró, pues mi padre se vino aquí a la Palentina. ¿Y a ti te tocó cerrarlas de aquí? Ya siguió aquí, él se jubiló aquí y yo seguí aquí hasta que la cerré. Oye, ¿qué tenéis los mineros que después de haber pasado, primero, algunas situaciones trágicas, el trabajo duro de la mina, seguís teniendo un cariño especial a todo ello? Hay un dicho que dice que el que es minero hasta la muerte, pero bueno, nosotros en especial tenemos ese sentimiento porque la mina la tenemos como un orgullo de haber trabajado en ello. Y es más, después de jubilarnos, pues seguimos siempre en actividades relacionadas con la minería, para darle visibilidad
en todo lo que podemos. Las exhibiciones de entibadores es alucinante, la gente alucina. ¿Cuántas veces les tienes que contar a los chiquitos y a los forasteros cuál era la labor que desarrollabais los entibadores en las minas? Pues se lo explicamos a los de nuevas generaciones y a gente que no ha vivido la minería o que se de fuera, lo que era un entibador. Un entibador era el que estaba sustentando las galerías con madera. Hasta los años 70 más o menos, que se empezó a predominar ya a poner hierro, pero bueno, la madera era un arte porque había que hacerlo con una precisión y una holgura suficiente para que aquello no se hundiera. Sigue teniendo mucha aceptación ahí, concursos de entibadores, ¿no? Seguimos haciendo, se van perdiendo, pues porque bueno, como a raíz de que la minería va desapareciendo, parece que los ayuntamientos, que son los que al final ponen la pasta para hacer un concurso, lo van dejando como en segundo plano, pero nosotros siempre estamos peleando para que esto se siga viendo y se reconozca el arte que era la antivación. Y ese arte y esas manifestaciones, ¿es cultura tradicional eso? Es cultura minera, por supuesto, ¿cómo no va a ser? Evaristo, estamos oyendo al afilador que está en la plaza de Guardo. Ese lo vende bien, ¿eh? Ya te digo, tiene buena propaganda. ¿Y hay altavoces buenos para defender lo vuestro, la cultura minera? Pues no lo sé, nosotros ponemos de nuestra parte lo que podemos, pero creo que en las instituciones tendría que dársele un poco más de valor, por lo menos en lo que es historia de la cuenca, que no se olvide. Hombre, con los fondos miners se han hecho muchas cosas. No sé hasta qué punto, lo he visto yo. Desde el Club de Entibadores de Palencia no os limitasteis solamente a defender esa parte de la cultura minera, sino que además habéis hecho un montón de actividades en el rescate de arquitectura popular, chozos. Sí, dentro de nuestras actividades el rehabilitar un poco, vamos, y recordar la cultura tradicional de la comarca, de lo que se vivió aparte de la minería, pues hemos restaurado unos chozos de pastor que hay en las rutas de la Peña de Guardo, recuperamos un potro de herrar las vacas en Muñeca, y no sé si entraba, bueno, otras actividades relacionadas que hemos hecho dentro del programa de Agüevera, era un huerto terapéutico para disminuidos del CEAS. Sí. Y no sé si entraba dentro del programa o no, pero bueno, también restauramos y rehabilitamos la fuente de la subida al Cristo, que es un referente en lo que es el Camino Olvidado de Santiago. Oye, lo del pozo de nieve, ¿cómo lo encontrasteis? Porque estuvo casi un siglo parado. Pozo de nieve, pues era exactamente un matorral. De lo que era la construcción en sí en su día lo habían derribado o habrían llevado las piedras, no sabemos, y luego había servido de basurero pues para toda la cuenca de ceniza y todo eso hasta que se llenó a ras de tierra. ¿Hasta qué años estuvo funcionando el pozo de nieve? Tenemos referencias del hombre que el último que lo gestionó, sobre los años 58-60 fue el último año que se utilizó. Hay gente que no sabe, muchos nos estarán escuchando, y en la zona de la montaña era muy habitual el hacer trabajos comunales a huebra. Claro. No habéis perdido ni el significado ni la motivación, porque esto se ha hecho a huebra. El significado es el mismo, o sea, es que tanto el ayuntamiento o alguna institución te pone los medios y la mano de obra es voluntarios del pueblo. Y nosotros ese es el sistema que llevamos. Colaboramos con todas las actividades que hay relacionadas con Huebra y siempre esperando que algún otro tipo de gente y demás pues se apunte con nosotros. Nunca estamos de menos. Evaristo, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué recuperamos un chozo de pastor? ¿Por qué un potro como el de Muñecas? ¿Por qué este pozo de nieve? ¿Por qué exhibiciones de entibadores? ¿Por qué lo hacéis? Pues porque hay que aportar algo dentro de nuestras posibilidades pues para que la gente que nos siga pueda seguir teniendo algún referente de las actividades de lo que se vivió en las comarcas. Vale, y todo esto, entonces, claro, tendréis un sueldo ¿de quién? ¿De la UNESCO, de la Diputación? Sí, bueno, o del percibimos Ministerio, de todos los lados. Estamos contentos con percibir nuestra pensión y lo demás, pues aportamos todo lo que podemos. ¿Qué proyectos tenéis dentro del Club de Entibadores Palentinos en futuro así? Pero quedará mucha arquitectura, muchas cenadas, muchos apriscos, muchos trozos todavía. Uno que nos toca de lleno, que es el intentar restaurar una bocamina que se conserva en Guardo, bastante antigua, y ha aparecido ahí después de una limpieza de monte. Pues bueno, había gente que sabría dónde estaba, pero la mayor parte de la gente no sabía dónde estaba. Entonces, nuestra intención ahora es recuperarla, intentar que quede lo más vistosa posible
Y luego aparte, pues bueno, pues como conservamos bastante material minero en plan para exponer, pues poderlo poner y que quede una exposición, un tipo museo visitable, perfecto para... Pues cuando se abra me llamas, que vengo. Pues en este año entra dentro del programa de Agüebera y entonces en cuanto podamos nos empezaremos con ella. Tina, ya le llegó la hora de descansar después de décadas de trabajo en la cocina y en la hostelería de Guardo. Noeli, su hija, está ahora al frente de la comanda del restaurante Santa Marta, uno de esos establecimientos de cocina rural que conserva el clima familiar. Saludamos antes a Goyo y Antonio. Tina, ahora tendrás tiempo para ver el Arcón. Sí, señor. Todas las semanas lo veo. Porque antes estabas muy ocupada. No veía nunca la tele. La verdad es que entraba por la mañana y salía más ¿Cuántos tarde. años te tiraste currando en la cocina y en el restaurante? Pues yo creo que 40 o 40 y algo. Desde el año 75. Ahora los llaman chef ejecutiva, los llaman chef de cocina, los llaman directoras de gastronomía. Tú hiciste de todo eso, además de criar a los hijos y atender a la clientela. Sí, ¿O no? señor, y con mucho orgullo. Y entonces eran años de muchísimo trabajo en Guardo. Muchísimo. Son los momentos buenos de Guardo. Muy buenos. Estaba todo, comenzando todo lo de térmica, estaba comenzando todo lo de Riaño, teníamos explosivos, una grandísima empresa que venían un montón de camiones diarios y se me metían O sea, que aquí, ganas- gracias a Dios. Ganaste buen dinero. He ganado En mucho aquellas dinero épocas. para la jubilación Muy y bien. para criar a mis nietos. Oye, ¿recuerdas algunos de los platos que eran más famosos en tu época en el restaurante? Bueno, yo las alubias me las comían de locura, me comían muy bien el cocido, que era muy eso. ¿Y los cayos garbanzos? Ay, madre mía, eso les hacía a mi marido y patatas con costilla, que también cocinaba conmigo. ¿Tú crees que has contribuido a la gastronomía de la montaña palentina? A ver, sí, la gastronomía. Yo creo que sí. Yo creo que sí, por los años que llevo aquí y la fama que tiene. Noel, ¿tú crees que tu madre contribuyó a la Por cocina supuesto de la que sí. montaña palentina? Sí, claro que sí. ¿Cómo no? A ti, tú lo tenías en casa, el oficio, ¿no? Yo lo mamé. Pero, mamá, ¿Qué se dice? Hiciste una vuelta, estudiaste, trabajaste con otra cosa y volviste. Y Y volvió. he vuelto. ¿Cuántos años llevas ya al frente del restaurante? Pues mira, del restaurante 4 años que lo hemos abierto nosotros, que le he abierto con mi marido, y aquí estamos tirando. Sí, Goyo, a la parrilla, ¿no? Goyo en la parrilla y yo en la cocina con una cocina que tengo que se llama Masu, Muy bien. y Laura de ayudante con la camarera mía, que es mi gerente. Hubo una época que Antonio y Tina disfrutaron de los momentos de esplendor económico de Guardo. A ti te ha tocado otra época, pero no te va mal, ¿eh? Bueno, yo te voy a decir una cosa, igual no tanto esplendor, pero también es otra manera diferente de trabajar. Ellos trabajaban muchas horas, muchos días, no había días de descanso, no había vacaciones, y ahora se trabaja de diferente manera. ¿Cómo aguantas un menú de 12, 13 euros con 5 platos a elegir, incluso los fines de semana? Rompiéndote mucho la cabeza, y ganando poco. haciendo muchas cuentas, mirando muchos platos, inventándote muchas cosas, y así es. Tú tienes claro que además de jefa de cocina, de empresaria, de hostelera, de ser un restaurante familiar, estás contribuyendo a crear una infraestructura muy necesaria en Guardo. Sí. Cualquier actividad que se haga, si no hay un sitio donde comer. Sí, mira, yo te voy a decir una cosa, en Guardo hay muy buenos sitios donde comer. Mi casa es una de ellas, por supuesto, pero hay muy buenos sitios. No solamente es mi restaurante, hay que venir a Guardo y comer en Guardo, que hay muy buenos sitios. Y hay muchas cosas bonitas, entre ellas el Camino Olvidado, muy bonito. Hablando del Camino Olvidado, ¿vienen muchos músicos y muchos peregrinos ¿Sí? a comer? Muchos. Sí. De Angu viene mucha gente cuando hacen actuaciones, Claro, hacen... tiene una agenda de todas las... Muchos famosos tenemos, gracias a Dios. Tenemos veo- fotos con famosos. Te veo tocando el violín a la hora de tomar comanda en el restaurante. Bueno, tengo a Laura que toca el violín ¿Sigues muy bien. haciendo los callos
los garbanzos que preparaba Antonio Por supuesto, y Tina. por supuesto, de la misma manera además. Y hay algún comercial que te diga, yo lo probé, Sí. y que te viene con el nieto y dice, yo lo probé con mi padre. Tuvimos un cliente que estaba con ellos, ha seguido con nosotros, falleció ya, y luego tengo gente de nietos que han venido con los padres y sí que lo comentan. Oye, ¿el cocido lleva la morcilla de aquí? Sí, claro, morcilla del Cristo, Claro. Cristo. muy rica. ¿Y el relleno sigue siendo el mismo? El relleno, el relleno en Castilla y León el cocido es de una manera diferente a todos los cocidos que hay en toda España. ¿Vale? Y el relleno es especial de aquí, por supuesto. Tú entras en la cocina en los últimos años y ya no te queda más remedio que ponerte al día. El que rescates una salsa americana, además lo pones con rape, con el Sí. chichi que llaman los asturianos, un rape a la americana y el chicharro sigue teniendo aceptación. Muchísimo más. El chicharro a la espalda es un plato exquisito. Ya le empecé a hacer con mi madre cuando ella lo hacía. Lo inventamos. Que lo inventó mucho. Bueno, inventado estaba, lo que pasa que luego hay que saber hacerle. Y nosotros seguimos con ello. Cuando el Goyo prepara las carnes a la parrilla, ¿decís que son carnes de la montaña palentina? Sí, claro, por supuesto. Son carnes de la zona. Son carnes de la zona muy rica de carne. ¿Cuántos puestos de trabajo estás generando? Pues ahora mismo, a día de hoy, teniendo alguna falta, 6. Bueno, ¿estás contenta? Muy contenta. El restaurante va bien, Muy bien. muy bien. Nos permite marcharnos un mes de vacaciones, así que tiene que ir bien. Solo cerré los martes. Solo cerramos los martes. Aquí el que viene no se va sin comer, ¿no? Por supuesto Tú que eres no. de Aquí los con que hambre a no las 3:30 marcha nadie. cierra la puerta, no. Aquí el horario que tenemos es de 1 a 4. Va. Y a las 4:10, si viene un trabajador, siempre a la hora que venga se le da a comer. Lo que haya. Un trabajador siempre tendrá comida en mi casa a la hora que sea. Antes de marcharme, ¿cuántas veces te hubiese gustado que el nombre de tu restaurante, que hoy es Santa Marta, se hubiese llamado Santa Bárbara Bendita? Pues la verdad es que no me hubiese importado que se hubiese llamado así. ¿Qué os porque pasó? ¿Por qué no? Porque pensabais llamarle Santa Bárbara. Se pensaba llamar Santa Bárbara, pero cuando mi padre fue al registro, se habían equivocado y en vez de Santa Bárbara pusieron Santa Marta. Y mi madre había grabado toda la vajilla de barro Ya estaba por el nombre de... con el nombre de Santa Marta. También, entonces ya al final se quedó así. Habían puesto la vajilla y el nombre y todo y ya no se va a cambiar todo. Costaba mucho cambiarla. Pues muy bien, ha sido un placer. Encantada. Ay, mucho gusto en conocerte, en tenerte cerca. Te veo de televisión y me alegro de saludaros a todos. Muy bien. Caminamos por la senda jacobea con el escritor palentino Eduardo Gutiérrez, buen conocedor de la cultura de Guardo y su entorno. En medio de un robledal, a un tiro de piedra de la ermita del Cristo, cuya romería es tan querida por los de Guardo. Pocos como Eduardo saben la trascendencia que tiene cambiar del negro del carbón al verde de la naturaleza. Tras visitar el albergue, hablamos con él del Tregullero, el de la Robla, que aún hoy nos cruza, de literatura y de los concursos de cuentos, de las ollas ferroviarias y de los pendones. En definitiva, del color de la vida al norte de Palencia. ¿Sigues vinculado a la actividad cultural de Guardo? Sí, hombre, a la actividad cultural de esta localidad uno no es que siga vinculado, es que uno no se puede desvincular, porque es tan intensa que no hay manera de quitarse. Yo soy de Guardo, nacido en Guardo. ¿Tienes sangre minera también o no? También. Mi padre fue minero y de Antosita de Velilla, que lógicamente lo conoce todo el mundo. Oye, lo de la partitura de la que tantas veces me habías hablado de Guardo es alucinante. El que exista un centro, una escuela de esas características, eso es. Angu es un ejemplo a seguir, es un referente cultural, ya no solamente, basta decirlo, a nivel local, incluso provincial, es un referente prácticamente ya internacional. Hacen intercambios con otros países, como hemos tenido muy cerca en el tiempo, con Colombia y con otros países en los cuales hacen actividades de este tipo y vienen y se sorprenden de lo que es Angu. Oye, ¿qué tiene que ver Claudio Prieto, al que tanto adoráis en la música palentina y en Guardo,
con el Mago de Oz? Bueno, pues me nombras a una de las personas ilustres de este pueblo que mira que ha dado, y hay muchas, y no vamos a ponernos a nombrarnos a todas, pero ya que preguntas por Claudio Prieto, es alguien ilustre de la música, un gran compositor y una gran persona que nació en Muñeca de la Peña y que estuvo vinculado a nuestra localidad. ¿Qué tiene que ver con Mago de Oz? Pues bueno, que uno de los del alma de Mago de Oz, el violinista, Carlos Prieto, en este caso, es hijo de él. ¿Y ha venido aquí? Sí, tuvimos al Mago de Oz en el año 2011 y la verdad es que nos emocionó. Yo recuerdo una escena de cuando en mitad de su actuación el batería dijo, bueno, ahí tenéis al de Guardo, y nos hizo un solo el Mago de Oz, en este caso el violinista, que nos emocionó a todos. ¿Cómo andamos de memoria jacobea? ¿Ya la habéis recuperado? Yo creo que se van dando pasitos. Lógicamente el camino, lo digo y seguramente me repito, estamos en el Camino de Santiago ahora. Estamos en un ramal del Camino de Santiago. Estamos en un ramal del Camino a Santiago, en este caso el Camino Olvidado de Santiago, que no quiero olvidar que viene de lo que era el Viejo Camino, uno de los más importantes en aquellos años de primeras peregrinaciones posteriores al camino primitivo. En el año 850 sí, los peregrinos, por dificultades de otros terrenos, y no existía el camino francés, optaban por este camino. De aquellas el camino le hacían ellos, no existía el camino, lo iban haciendo. Y ya está dentro del mapa de los caminos jacobeos en Castilla y León. Sin duda. ¿De dónde viene antes de llegar a Guardo y hacia dónde va? Bueno, el camino olvidado parte de Bilbao, lógicamente recogiendo todo el peregrinaje europeo que bien llegaba por la costa o bien por la frontera francesa, en este caso andando o en cualquier sistema de locomoción de aquellos tiempos, lógicamente, y llega hasta Villafranca del Bierzo. En nuestro caso, viene de Cervera, la etapa es la 10ª, es el corazón del camino olvidado. Sí. Guardo es el corazón, es la mitad de lo que es el camino olvidado. Llega hasta Guardo y la siguiente etapa es hasta Puente Almuy. Cuando llega el peregrino, el corazón bombea, tiene sitio donde alojarse. Lo del albergue es, al ser polivalente, tienen unas instalaciones, deben alucinar los peregrinos. Es verdad que en ese edificio, que por cierto le heredamos de la época industrial que se ha intentado recuperar, era lo que era el comedor del antiguo explosivo Río Tinto, ahora es un grandísimo albergue. Ahí se han hecho cursos de gastronomía, de los cuales creo que eres muy buen conocedor por los méritos que has sostenido. Pero todavía estoy sin aprobar la asignatura. Seguro que sí. De las, ¿cómo las llamáis? ¿Las ollas ferroviarias? Las ollas ferroviarias, pues te invitamos. Y además que hacéis unas actividades importantes, la olla ferroviaria. Las ollas ferroviarias están absolutamente vinculados a esta localidad como buen punto de lo que fue el ferrocarril y lo que es el ferrocarril de la Robla. Hay mucha tradición, se llevan 9 o 10 años que se recuperaron con unos grandísimos concursos en los cuales en algunos han acudido hasta más de 100 cocineros, prácticamente ya no solamente del ámbito de Castilla y León. Tienes una técnica Asturias. De la combustión que no necesita nada. No necesita nada. Combustible y además y sin enchufe y sin salida de humos. Correcto, de hecho el concurso se desarrolla en el exterior, cada concursante trae su olla, las hay de todo tipo, las hay que emulan un ferrocarril, traen su carbón, traen lo que necesiten para hacer el fuego necesario y vaya que somos exquisitos. ¿Seguís contando cuentos? Seguimos contando cuentos. Oye, el concurso lleva muchos años ya, pues ¿no? Sí, mira, hace escasamente unos días han celebrado la 52 edición, en este caso lo que han celebrado ha sido la gala de entrega de premios, 52 años. El concurso, si no me equivoco, cuanto menos más antiguo de Castilla y León, de ese tipo de relato. 52 años. Oye, lo de los pendones, ¿tuvisteis pendón en Guardo? Sí, por supuesto. Todas las localidades yo creo que han tenido su pendón, unos vinculados al estamento militar, otros vinculados al estamento religioso. Hace 7 o 8 años, en colaboración con los entimadores, a los cuales hay que agradecer su enorme actividad diaria en todas las tradiciones también guardenses, se recuperó con la Concejalía de Cultura lo que es el pendón de Guardo y desde ese momento se han hecho concentraciones de pendones. ¿La última concentración cuántos pendones? Pues más de 70. Venían de todas partes. De todas partes, sobre todo de León. León es reino de pendones. Sobre todo de León, pero no podemos olvidar los de Cantabria, los de Palencia, incluso los de Burgos ya. Bueno, es una actividad muy bonita, es un desfile. El desfile es impresionante. El desfile es precioso. ¿Ya has atrevido ya? Bueno, lo intenté, pero cuando vi que... Pesa, ¿eh? Pesa.
ya no solamente es el peso, es el estar diestro para poder elevar el pendón y que no te lleves algún tendido eléctrico. Hoy he puesto un ejemplo varias veces de esa famosa puerta de la que los guardadeses siempre me decís, que somos la puerta de la montaña palentina. Esa puerta, ¿quién pasa por esa puerta? Bueno, por la puerta, ¿quién pasa? Según algunas teorías y algunas hipótesis, el propio nombre de Guardo es Boca de las Alturas, Boca Ardum, como llamaban los romanos, la legión que venía desde León y desde San Pedro de Cansoles, el Campo del Sol, divisaban ya Peñalampa, Peñamayor, incluso el Espigüete, pues obviamente veían el valle y digo, esta es la puerta de las alturas, Boca Ardum. Desarrolló en Bocardum, Buardum, Buardo, Buardo y Guardo. Y sin térmicas, sin antracita y sin mina, y sin químicas, ahora esa puerta, ¿qué futuro nos abre? Yo espero que el futuro de Guardo pase todavía por el relanzamiento industrial. Hay buenas expectativas de que se instalen algunas empresas importantes y eso es importante también, pero también no hay que quitar el ojo hacia la generación de valor y de riqueza que crean otras actividades como es la cultura, como es el turismo, como es la música. ¿Quién les iba a decir a aquellos sufridos mineros que sus nietos iban a tener un torrente cultural tan extraordinario como el que hoy hemos podido comprobar? Oye, que me ha encantado volver a verte, amigo, pero ¿el próximo libro? ¿Lo tienes ya? El próximo libro, yo tenía, no sé, lo voy a contar, acaba de salir un libro que ya conoces, que es El Canal, pero completo. El siguiente, estoy detrás de hacer un pequeño resumen o una alegoría de todas las pilas bautismales que existen en Palencia, que son muy interesantes, alguna incluso de la zona. Nosotros tenemos una pila bautismal románica excepcional, enigmática al 100%, pero por ejemplo, en el Museo Diocesano se conserva la pila bautismal, preciosa por cierto, de un pueblo muy cercano, de Valcovero. Ya lo creo. Bueno, pues nada, asistiré al bautizo de esas pilas. Bueno, esperemos bautizarnos ambos. Muy bien. Nos vamos ya, pero con la música detrás de la oreja. Dejamos atrás Guardo. Pero no vamos a olvidar que en esta parte de la montaña palentina sus habitantes han logrado invertir el negro y convertirlo en verde. El viejo ruido del martillo mecánico en la mina se ha suplantado por la dulce y sutil melodía de una flauta travesera tocada por un chiquito bajo la foresta de los robledales, mientras en la lejanía se escucha el paso del último tren, el de la Robla. Hasta la próxima semana.